que hoy de diferentes comités se están haciendo aquí presentes en esta presentación de estudio que la Comisión de Derechos Humanos de ICA ha venido elaborando en estos últimos meses, ¿no? Detrás de la cosecha, una realidad del hostigamiento sexual laboral que viven las trabajadoras del sector agroexportación. Para dar inicio a la presentación de este estudio, vamos a invitar para que dé sus palabras de bienvenida a la licenciada Olga Fajardo, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Muy buenos días con todos y todas. Doy la cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en este auditorio, como son representantes de colegios profesionales, representantes de sindicatos de trabajadores de la agroexportación, de la red de salud, ¿no? Luego también tenemos de salud, SUNAFIL, Defensoría del Pueblo, entre otros. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo Directivo, quiero saludarlos a cada uno de ustedes y dar la apertura de este evento que es de mucha trascendencia, de mucha significación, como es detrás de la cosecha. La realidad del hostigamiento sexual laboral que viven las mujeres trabajadoras en la agroexportación en ICA. Es un tema sumamente importante. Esta investigación ha sido efectuada por la consultora Caterine León, quien ha hecho un trabajo de meses para poder recoger toda la información y para poderles hoy brindar, ¿no?, en este momento la realidad que vive la población que trabaja en la agroexportación. Sabemos muy bien que hay situaciones en las que la situación de los derechos laborales no se cumple al 100%, entonces hay limitaciones y creo que cada uno de nosotros somos conscientes de esta realidad y tenemos que ver la forma como trabajar de manera articulada. El día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, hubo un trabajo, una mesa de trabajo con los representantes de las organizaciones que ya mencioné, en el cual han analizado, reflexionado y han visto qué alternativas tomar para fin de trabajar de manera articulada y poder prever, ¿no?, cómo defender vuestros derechos fundamentales. Bueno, sin mayor preámbulo, les doy la cordial bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Como mencionamos, CODEICA tiene 43 años, ya 44, en el trabajo de la promoción y defensa de los derechos humanos. Este estudio nace a raíz del proyecto Mujeres Trabajadoras Activando por sus Derechos Laborales. Es un proyecto que viene ya siendo ejecutado hace más de, ya casi cumpliendo 3 años, y lo que busca es mejorar de alguna forma las condiciones laborales, específicamente de las mujeres del sector agroexportación. Lo que hemos querido recoger con este estudio es visibilizar de alguna forma este hostigamiento sexual laboral que existe en el sector agroexportación, que si bien no hay data elevada o información o el miedo a denunciar o la forma naturalizada en el que se ve el tema del hostigamiento sexual en el sector laboral, hemos querido evidenciar cómo los mecanismos están para hacer frente desde la prevención, desde la atención, desde las diferentes instituciones del sector público, del sector privado, pero también el rol que juegan dentro las trabajadoras del sector agroexportación, los sindicatos, las normas que se vienen o no se cumplen en torno a este tema. Entonces, es por ello que hemos querido de alguna forma levantar información y empezar a evidenciar y contarles también que para llegar a este informe, a este diagnóstico, esta consultoría que hemos podido ahora contratar los servicios de un externo, es además contarle que nace también desde la experiencia de un trabajo que CODE hizo a los inicios de este proyecto con un conjunto de instituciones cuando ha instalado una mesa de trabajo frente al hostigamiento sexual laboral
en el sector agroexportación, y en esta mesa de trabajo hemos realizado un montón de actividades que nos ha permitido identificar esta situación que sí existe, pero que aún hay miedo de las trabajadoras a denunciar, ¿no? En ese espacio que les estoy hablando, en el año 2023, 2024, donde hemos trabajado muy arduo en la mesa de trabajo frente al hostigamiento, ha estado Defensoría del Pueblo, ha estado SUNAFIL, ha estado muy bien metido la Dirección Regional de Trabajo, en la presencia del doctor Quintanilla, que está acá, que lo vemos después de mucho tiempo, pero que con él hemos trabajado muchísimo en ese espacio de la mesa y que ahora viene a escuchar los resultados de este estudio. Han estado las trabajadoras sociales, las trabajadoras, los sindicatos. Entonces, han estado varias instituciones que ahora nos permite ya presentar este estudio, ¿no? Yo quiero dejar ahora a la consultora, que ha tenido bastante trabajo desde grupos focales, aplicación de encuestas para poder elaborar este estudio. Nosotros vamos a presentar entonces a la psicóloga Caterine León. Ella es la consultora responsable de la investigación, egresada de la maestría en Género Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es psicóloga de profesión con 10 años de experiencia en el diseño e implementación de programas sociales, con énfasis en enfoque de género y derechos humanos. Ha desarrollado procesos de formación, de capacitación y acompañamiento a poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres en temas vinculados a la salud mental, prevención de la violencia y el bienestar. Vamos a recibirla a ella con fuertes aplausos, a Catherine. Luego de su presentación vamos a tener una ronda de intervención y preguntas. Gracias. Bien, buen día con todas y todos. Gracias por participar, gracias a CODE también por la iniciativa con este estudio. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación. El estudio se ha denominado Detrás de la cosecha, la realidad del hostigamiento sexual laboral que viven las mujeres trabajadoras de la agroexportación en Ica, que se ha realizado en 2 distritos, Salas, Guadalupe y Santiago, ¿de acuerdo? Vamos a presentar cifras del cuestionario que se aplicó de forma anónima. También vamos a leer algunos testimonios, algunos fragmentos de testimonios. Espero que también haya como ese recibimiento y ese cuidado y esa recepción de los comentarios que han tenido también las trabajadoras, porque también es un respeto que se tiene frente a ello. Bien, continuamos, por favor. Bien, la paradoja del boom agroexportador. Porque vamos a entrar un poquito en el contexto, ¿no? En el año 2023, el agro ha generado alrededor de 2.043 millones de dólares, ¿de acuerdo? Eso significa más o menos el 20.1% de la agroexportación nacional, y tuvo un crecimiento anual de 27.4%. Esto es la data del 2023 porque queremos compararla con la otra data, ya que a la actualidad, en el 2025, estos 2.043 millones se ha elevado a casi 6.000 millones, ¿de acuerdo? Podemos ver que la tendencia es hacia el crecimiento. Sin embargo, esto no se ve reflejado con la realidad de las trabajadoras. 23.6% de las mujeres iqueñas o que radican en Lima carecen de ingresos propios, versus el 9.4% de los hombres. Y esto claramente puede significar una vulnerabilidad para las mujeres. La pobreza regional en Ica en el 2023 aumentó al 6.9%, tuvo un incremento. Y el ingreso mensual promedio disminuyó de 1.507 a 1.331 como promedio. Entonces podemos ver que el crecimiento del sector no garantiza por sí solo estas condiciones seguras, igualitarias, ni libres de violencia. Bien. Siguiente, por favor. Para entrar a los datos, me gustaría que podamos revisar en conjunto estas 2 cifras que probablemente la conocen también, sin embargo es algo que llama la atención y que alerta. Estas cifras es de ENARES del 2024, es la última cifra que se tiene. Podemos visualizar que esta es una encuesta que se aplicó a mujeres y hombres de más de 18 años y tenemos 2 cifras. La primera es de hombres y mujeres de más de 18 que aprueban actitudes sexistas. ¿Qué actitudes?
Por ejemplo, si el padre o la madre tienen que viajar debido a un trabajo, conviene que sea la madre. Quien tiene la última palabra es el hombre en la casa. Si hay una situación de violencia, es mejor que la madre no denuncie al padre, ¿de acuerdo? Y eso a nivel nacional tenemos una cifra de 71.3%. Y aquí en Ica, como región, tenemos una cifra de aproximadamente entre 70 a 79%. Es decir, que en Ica, de cada 10 personas, aproximadamente 7 están de acuerdo con estas ideas. Luego, quiero que entendamos un poquito eso para luego ver un poco acerca de los resultados. La otra cifra que dice que hombres y mujeres mayores de 18 toleran la violencia contra las mujeres. Tenemos una cifra nacional de 75.7%, también alarmante, y en Ica tenemos una cifra que está entre 61.9% y 73.9%. Nuevamente, ¿no? Entre 6 a 7 personas tolera tolera la violencia contra la mujer. ¿Qué conductas? Si una mujer decide emborracharse y es violada, es responsable la mujer. A ese punto, estas ideas se tienen normalizadas, se tienen como se responsabiliza, ¿no? Si la mujer es infiel, merece ser castigada. Si la mujer no se resiste, no puede decir que no fue violación. Entonces, bajo este contexto, podemos entender que hay conductas que han sido normalizadas. Estamos viendo que de 6 a 7 personas, de 10 personas, es como si de este taller, si hay 100, 60, 70 personas, tenemos estas ideas. Muchas de las personas pueden trabajar en fondos, pertenecer a comités y pertenecer también al área de recursos humanos. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender un poco la manera de pensar. Siguiente, por favor. Hemos tomado a 4 teóricas para poder desarrollar. Hay una teórica que es, por ejemplo, Catherine McKinnon, que es como interesante porque ella es quien introduce el término de hostigamiento sexual laboral en 1979. En Perú, ¿cuándo fue aprobada la ley? En el 2018 y 2019 con algunos cambios. Entonces, también podemos ver que esto no es un tema nuevo, no es una situación nueva, sino es un tema que viene desde hace muchísimos años, que en otros países se ha venido trabajando, sensibilizando y que en Perú estamos en proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hay teorías y eso nos ha servido también para interpretar los resultados, porque no es simplemente como, bueno, se nos ocurre o así lo pensamos o así lo creemos, ¿no? Vamos a utilizar la teoría, por ejemplo, de Joan Scott, que habla sobre género, sobre el poder, Kimberly Crenshaw, que habla sobre la interseccionalidad, que lo vamos a ver y lo vamos a interpretar también en los resultados, y Liz Kelly, que habla sobre el continuum, ¿no? Que es esta progresión de la violencia. ¿De acuerdo? Que se presenta también en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Que no simplemente inicia con una situación de violencia física, que inicia de violencia psicológica y va evolucionando. Lo mismo hemos podido detectar en el hostigamiento sexual laboral. ¿De acuerdo? Entonces, el hostigamiento sexual laboral no se lee solo como una conducta individual, también como poder, desigualdad y organización del trabajo. En un rato llega Marilu. Continuamos, por favor. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? El primero y el objetivo general es analizar el nivel de incidencia y los mecanismos de acción frente a agresiones sexuales y hostigamiento sexual laboral contra las mujeres en empresas de agroexportación. ¿Cuáles fueron los objetivos? Tuvimos objetivos específicos 6. Las formas y los espacios. ¿Para qué? Para identificar las conductas, lugares y modalidades de ocurrencia. La frecuencia y la recurrencia, reconocer patrones y repetición de las situaciones, la denuncia y el acceso, analizar el conocimiento de las trabajadoras y el uso de estos mecanismos, la respuesta institucional frente a esto, las barreras acumulativas también, ¿no? Mapear obstáculos, qué obstáculos se presentan y las recomendaciones. No solamente las recomendaciones que podemos hacer nosotras, sino recomendaciones que surgen de las propias trabajadoras porque claramente tienen la agencia para poder hacerlo. Bien, siguiente por favor. ¿Cuál fue la metodología y salvaguardas éticas? Hemos utilizado un diseño mixto, participativo y centrado en las experiencias de las trabajadoras. Se han aplicado 154 encuestas anónimas aplicadas en paraderos y zonas aledañas de ambos distritos. En 4 grupos, hemos realizado 4 grupos focales
2 en cada distrito, con 44 trabajadoras, distintas poblaciones, ¿no? Las 154 son distintas a las 44 mujeres para poder tener mayor diversidad de voces. Hemos realizado una triangulación, revisión documentaria, encuestas y grupos focales para poder presentar una evidencia o información más respaldada. Cabe mencionar también que quisimos incluir las voces de las agroexportadoras y me comuniqué con 2 empresas. Una, definitivamente, como dieron la información, que no podían participar, y la segunda, no hubo respuesta frente a eso. Continuando, ¿cuáles han sido las salvaguardas éticas? El consentimiento informado de las trabajadoras, se les informó cuáles eran los objetivos, qué es lo que queríamos lograr y la importancia sobre todo. El anonimato y confidencialidad también garantizando, porque claramente se han manejado testimonios que las vulneran, y el cuidado emocional y no revictimización. Lo que se ha buscado es no ahondar en las situaciones o en los comentarios o en los testimonios que ellas han podido dar, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que el hostigamiento sexual laboral es un tipo de violencia y así no exista denuncia, termina de vulnerar a nivel emocional a las mujeres. ¿Cuál ha sido el perfil? Siguiente, por favor. El perfil sociodemográfico y laboral de las participantes. Hemos tenido un 43.5%, que es como la población más grande, que son mujeres entre 26 y 35 años de edad. 74.6% son mujeres migrantes, 84 de la sierra y 31 de la selva. Más adelante, ahora vamos a entender un poquito cómo también se maneja esto. El contrato temporal, que son 90.3%. Probablemente muchas personas que trabajamos en instituciones o en espacios sabemos que la temporalidad influye en el bienestar también de las personas. 87.7% se dedica al trabajo en campo, mayor dispersión y menor supervisión. Vamos a ver también cómo esto influye en estas situaciones de violencia. Y 46.7% tienen menos de un año. Residen como menos de un año en el trabajo en el agro, me refiero. Estas cifras nos van a ayudar a entender o a tener una lectura interseccional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entendemos el género? Es decir, las relaciones laborales, los mandos, la migración, y no porque ser mujeres simplemente nos dé una situación de vulnerabilidad, sino cómo los prejuicios intervienen en cómo nos lee la sociedad. Lamentablemente las cifras lo respaldan, ¿no? El año pasado ICAR ha cerrado con 15 feminicidios, por ejemplo. Entonces, eso claramente da un respaldo de que hay una mirada que a la mujer se le ve de otra forma, ¿no? Como en menor escala, de menor valor, y por eso existen las cifras que existen. La migración también, no de por sí una mujer que migra es más débil y demás, sino por los prejuicios que se tienen. ¿Qué prejuicios se tienen de las mujeres que vienen de los Andes y qué prejuicios se tienen de las mujeres que vienen de la selva, por ejemplo? La temporalidad, esta incertidumbre que hablábamos sobre el continuum, y la dependencia económica también. ¿Qué hay detrás de la cosecha? Siguiente, por favor. Vamos a revisar ahora los resultados, los 6 hallazgos que hemos tenido reportadas con la organización de trabajo, las relaciones de poder, las barreras institucionales y los impactos en la vida de las trabajadoras. Siguiente, por favor. En este primer eje hemos tenido, como pueden visualizar, los relatos se han ubicado desde el trayecto de madrugada hasta el campo, porque uno podría decir que es un tema laboral y que se da solo en los fundos o en las agroexportadoras, y no. Esto empieza desde el paradero, desde la aglomeración, la poca iluminación y el anonimato, porque varias también mencionan que los trabajadores suelen ir cubiertos por el frío, por el polvo, y eso también da un anonimato a los agresores. Luego, la segunda instancia está la movilidad. ¿Por qué? Porque la movilidad, los buses que trasladan a las trabajadoras presentan hacinamientos y se han dado tocamientos y hay una ausencia del canal de queja. ¿Por qué? Porque no pueden quejarse. Algunas han reportado que se quejaban con el chofer, pero este no les respondía o no sabía qué hacer, por ejemplo. Luego ya llegamos al campo. Entonces podemos ver que no solamente este convenio que se tiene en el 190 es, por ejemplo, habla no solamente del campo laboral, sino del alrededor del campo laboral de trabajo también, el cuidado que deben de tener las empresas al respecto. En el campo ya se da la dispersión, el aislamiento y la baja supervisión como agravantes para estas situaciones. Tenemos otro espacio, los servicios higiénicos.
¿Por qué? Porque es una falta de privacidad, baños compartidos y burlas. Vamos a leer luego algunos testimonios y eso también es algo que llama la atención. Vemos que las agroexportadoras están teniendo crecimiento, están generando millones con el tema de las agroexportaciones. Sin embargo, no hay una inversión con respecto de la calidad de las trabajadoras. Muchas hablan que comparten baños, que son baños compartidos, que no tienen pestillos para poder cerrar o tener seguridad en los servicios higiénicos. Luego están los comedores, en menor porcentaje, con interacciones forzadas y contacto no consentido. Y finalmente el packing. Y ahí nos damos cuenta cómo también va cambiando el tipo de hostigamiento. Porque mientras que en estos espacios como paradero, movilidad y campo, ellas refieren que los hostigadores tienden a rozarlas o a tocarlas o a querer aproximarse a ellas, en el packing esto cambia. Como cánticos sexualizados, como bromas en doble sentido, porque se cuidan de las cámaras. Entonces vamos viendo que eso también va cambiando y cómo también las empresas pueden responder frente a eso. Las personas que más reportaron hostigamiento fueron de compañeros. 36 casos fueron reportados por compañeros, es decir, que compañeros fueron quienes las hostigaron de forma sexual. Y 29 registros, los más altos, se registraron en los campos y en las parcelas como zonas donde se presenta hoy mayor incidencia de estos actos. Continuamos, por favor. Vamos a ver algunos de los comentarios, de los testimonios de las trabajadoras. Mencionan, ¿no? En los paraderos se centra todo, hay menos control de madrugada, todos van tapados y a veces te rozan, te pasan y te tocan. Eso menciona una trabajadora de Santiago. Otra trabajadora de Santiago nos dice, en el bus, si vas sentada, te pasan la mano. Y ahí no hay dónde quejarse, dice. ¿A quién te vas a quejar? Lo dice. Entre resignada y enojada también. En los baños comentan y se burlan. Por eso una entra con la radio encendida para no escuchar ni que escuchen. Esta trabajadora nos decía, y luego respaldada por otras trabajadoras de Santiago, nos contaba que al miccionar los compañeros se burlaban de esto y le ponían apodos. Pueden creer cómo estas conductas van cambiando y van siendo tan hostigadoras que ellas tienen que entrar con el celular, por ejemplo, con alto volumen para no ser oídas. Estos relatos muestran que la violencia va acompañada en distintos momentos de la jornada y se intensifica donde hay poca supervisión o privacidad, ¿no? Cómo llega una mujer vulnerada en los paraderos a trabajar, cómo llega una mujer vulnerada a casa, que luego lo vamos a ir viendo también. Siguiente, por favor. Luego tenemos las formas de hostigamiento. Las conductas abarcan expresiones verbales, gestuales, hostigamiento digital, condicionamientos vinculados al empleo y contacto físico no consentido. Comentarios, bromas y expresiones sexuales no deseadas tienen un porcentaje de 27.3%. Las llamadas o mensajes de contenido hostigador, 3.9%. Las amenazas o condicionamientos relacionados con el empleo, 3.6%. Y los tocamientos no consentidos, 2.6%. Esto es en base a los cuestionarios. 50% de la muestra señaló conocer casos recientes de hostigamiento sexual laboral, es decir, que lo han podido visualizar, que han podido observar, que les han comentado también. Algo alarmante es que 17.5%, 27 participantes reportaron que esta situación ha sido o la han vivido más de una vez, ¿no? Entonces, para que esto vuelva a ocurrir, significa que tampoco ha habido una acción frente a eso. Y 5.8% continuó tras el rechazo. No necesariamente la ley ampara eso, necesita que se rechace. Sin embargo, eso continúa a pesar del rechazo de estas trabajadoras que lo han mencionado. La siguiente, por favor. Acá ha surgido algo que es el chantaje del tareo. Hay un poder económico y presión sexual. Los grupos focales describen este patrón progresivo, esto que hablábamos del continuum que presentaba Alice Karen, la autora principal, que inicia o que combina acercamiento, jerarquía laboral y condicionamiento. ¿Cómo empieza? Con un acercamiento, esto que mencionábamos que va de manera progresiva. Bromas, conversaciones, invitaciones, supuestamente inocentes, ¿no? Que buscan generar confianza en la trabajadora. Luego continúa con insinuaciones, ya propuestas personales o sexuales, preferentemente sin dejar registro, porque esto es otra cosa también. Ya no lo hacen por los celulares, a veces las llevan a otros espacios a darles o a hacerles estas propuestas. Luego sigue el condicionamiento. Si tú aceptas, te voy a dar mejor fila, jabas, ascensos,
trabajo leve o que continúes en el trabajo. O te vamos a llamar en la siguiente campaña. Si la trabajadora se niega, hay una represalia. ¿Qué te van a dar? Sobrecarga, te van a cambiar de área, te van a aislar o no te van a llamar para la siguiente campaña. Entonces, la asimetría de poder no solo radica en el cargo, se expresa en la capacidad de influir sobre la tarea, el ingreso, la renovación y la permanencia. Ahora vamos a ver algunos testimonios relacionados a este punto. La siguiente, por favor. A mí me pasó, nos comenta una trabajadora de Salas Guadalupe. Un supervisor me dijo, si me aceptas una gaseosa, yo hago que te metan a calidaje. Claramente no era una gaseosa, simplemente, ¿no? Esto era el inicio de probablemente lo que iba a continuar. La otra trabajadora de Santiago refería, los caporales te dicen, si sales conmigo subes de puesto, piden favores sexuales. Otra trabajadora nos comenta, los caporales te condicionan y te dan favoritismo para que supuestamente te ayuden a continuar trabajando. La asimetría de poder se expresa en la capacidad de influir sobre la tarea, el ingreso, el ascenso y la permanencia de las trabajadoras. Al inicio de esto vimos cuántas mujeres no tenían ingresos independientes. Por eso vemos que también hay una necesidad económica de ellas a permanecer en esos trabajos. Siguiente, por favor. Cuando hablábamos de esta interseccionalidad, cuando veíamos el perfil de las participantes, podemos hablar de condiciones que se acumulan. ¿Por qué? Porque no es igual que una mujer que hable, por ejemplo, castellano, que vive en Ica y que conozca derechos y otras cosas, frente a una mujer, por ejemplo, andina, quechohablante, que no tenga redes. ¿Por qué? Porque está en mayor situación de vulnerabilidad. Va a enfrentar otras discriminaciones, no solamente por las personas a su alrededor, sino también por las mismas instituciones. ¿Cuántas instituciones tienen a personal capacitado que hable quechua, por ejemplo, que las pueda orientar? ¿Cuántos de los lineamientos, reglamentos están orientados o responden a estas necesidades? Entonces, esta vulnerabilidad interseccional no significa que la mujer sea vulnerable por el solo hecho de serlo, sino por la mirada, por los prejuicios que tiene la sociedad con respecto a ella. La migración, la temporalidad, la edad también. En algún punto surgió en la edad. Decían, por ejemplo, muchas mujeres en los testimonios que los caporales o ingenieros preferían acercarse a mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque decían que no tenían mayor experiencia, porque podían enamorarlas más fácil. Es otro prejuicio con respecto a la edad y la vulnerabilidad, por ejemplo. Y el personal nuevo también, ¿no? Menor trayectoria, limitada inducción. Entonces, estas situaciones, estas barreras también, primero producen que ocurra menor margen para rechazar, hay un mayor temor a perder ingresos, menor redes de apoyo y dificultad para sostener la denuncia. Porque probablemente alguien que haya acompañado una denuncia sabe cuántas horas toma, cuánto proceso toma y cuán revictimizante puede ser para una víctima también. Siguiente, por favor. Entonces, esta interseccionalidad, lo que les mencionaba, no es sumar vulnerabilidades al respecto, ¿no? Vemos cómo el género puede sexualizar, subordinar a las mujeres, la migración, el desconocimiento, la edad y los cuidados también. Hay menos redes de soporte para esto. Vamos a ver también cómo esto influye en las decisiones. Siguiente, por favor. Acá hay otro punto que se respalda también con las cifras que hemos visto al inicio sobre cuán tolerada está la violencia. De todas las mujeres que han reportado en algún momento alguna situación de hostigamiento, solo 25% identifica que sí lo vivió. 27.5% considera que no vivió violencia, que no vivió hostigamiento sexual laboral, cuando señaló conductas que sí eran hostigamiento sexual laboral. Y 47.5% tuvo dudas. Es decir, 75% de las participantes prácticamente tiene dudas o niega que haya vivido estas situaciones, lo que hace más difícil que se reconozca, que se atienda, que se aborde esta situación y va a seguir viviendo con estas secuelas, con las consecuencias que traen las violencias. Entonces, estas conductas han sido como asimiladas como, bueno, eran chacota, eran bromas o eran situaciones no tan graves, ¿no? Y entender que esta minimización no equivale a la ausencia del daño. No significa que porque yo no estoy reconociendo que esto es hostigamiento o es violencia, el daño no se genera en mí.
¿de acuerdo? Y puede ser una forma de adaptación como denunciar, cuando denunciar implica otros costos, ¿no? Y sabemos que también reconocer es el primer paso para protegernos. La siguiente, vamos a leer algunos testimonios de cómo hay como estas elecciones, ¿no? Por ejemplo, dice una trabajadora de Santiago, personas que ven a mujeres más calladas, se refiere como a estos mandos medios, o vienen de otro lado, piensan que una se va a quedar callada, como a esta selección. Si estás conmigo, subes de puesto, piden favores sexuales, nos dice otra trabajadora de Santiago. Y otra trabajadora de Santiago menciona, muchas veces callamos por vergüenza, por temor a perder el trabajo o a que se enteren los demás. Hay un tema también de la vergüenza que ha surgido en el focus group, en los grupos focales, ¿no? La mayoría reconoce que la vergüenza es uno de los impedimentos para reconocer, para contar, y probablemente muchas de las mujeres acá también. ¿Por qué? Porque esto es una imposición que la sociedad, que es machista, nos ha instaurado a las mujeres. Cuando una mujer sufre violencia de parte de su pareja o de otro hombre, lo primero que siente es vergüenza, como si fuese nuestra culpa, ¿de acuerdo? Entonces, estas mujeres también lo sufren, lo padecen y lo comentan. Y es importante entender también que quien es responsable y quien debería sentir vergüenza siempre es el agresor o el hostigador. ¿Bien? Continuamos, por favor, para ver los resultados del eje 3 y 4. La paradoja del silencio, mecanismos formales y baja denuncia. Acá hay algo interesante, porque 58.4% conoce el protocolo y el comité. Es decir, sabe que hay un protocolo en la empresa y son 90 trabajadoras de las encuestadas. 62.3% recibió información, es decir, les dijeron cómo podían denunciar y demás. Y 68.2% participó en alguna capacitación. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, la información está llegando. ¿Cómo está llegando? ¿Se está entendiendo? ¿Se está comprendiendo? ¿Realmente se están sensibilizando? Y aquí llega otro punto. Solo 5.2% presentó una denuncia formal de las mujeres que dijeron que habían vivido alguna situación de hostigamiento sexual laboral. 81.8% de las trabajadoras no presentó una denuncia formal. Entonces decimos, si hay una situación de conocimiento del protocolo, de los comités, ¿por qué no se llega a denunciar? Y vamos a ver un poquito luego por qué. Dentro de las 8 que denunciaron, 5 recibieron apoyo y hubo sanción al agresor. 1 dejó el trámite porque demoraba mucho. 2 no recibieron acción o el caso fue minimizado. Este 81.8%, ya profundizando en los grupos focales, vinculan esta decisión con temor a represalias, dudas sobre la confidencialidad y desconfianza en la independencia de los comités. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver, tuvimos acceso a poder conversar con un integrante de un comité. Y él menciona, somos 2 que peleamos por los compañeros, la empresa maneja a los otros 2. Los comités, ¿quiénes los conforman? Trabajadores, 2, un varón y una mujer, trabajadores de la empresa, es decir, en la parte obrera, y 2 de recursos humanos, ¿de acuerdo? Él se refiere como nosotros peleamos y la empresa maneja a estos otros 2 de recursos humanos, porque ahí hay cierta tensión también. Nosotros damos sentencia de licencia como pueden suspender a un trabajador 2 a 3 días como máximo. Eso es lo máximo que pueden hacer los comités. Luego hay otra cosa que menciona y dice, primero ven quién es, quién está reportando. Si es nuevo o antiguo, por eso la gente se atemoriza, ¿no? Porque si es nuevo no hay tanto cuidado al respecto. Aquí el representante del comité nos comenta un caso. Hubo un caso que han abordado, que han atendido, de un trabajador con una trabajadora. Ella lo denuncia por hostigamiento al comité y presenta la evidencia, que es el celular, conversaciones y demás, y empiezan a conversar al respecto para tomar una decisión el comité. Y el comité, es decir, los 2 trabajadores del campo con los 2 de recursos humanos llegan a la decisión de suspender a los 2, al trabajador y a la trabajadora. ¿Por qué? Porque la trabajadora le había dado pie por darle el número y haber conversado. Aquí vemos algo importante. Los dos integrantes del comité probablemente tienen jornadas laborales extensas
y no asisten a capacitaciones de forma tan constante, pero ¿qué pasa con estas dos personas de recursos humanos y su mirada, el cuestionamiento? Basta que una mujer diga que está viviendo hostigamiento sexual para que esto sea reconocido como tal. Y no es suficiente que le haya dado el teléfono por un tema laboral o haya conversado para justificar que sea hostigada. Entonces vemos estas cifras de 6 a 7 personas que toleran la violencia, también lo hacen ya en los espacios laborales, como podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces también no podemos garantizar esto. Siguiente, por favor. En el eje 4 tenemos las barreras de acceso a justicia. Aquí, por ejemplo, la decisión de denunciar está condicionada por obstáculos que se refuerzan dentro de sí y fuera de la empresa. Hay una barrera importante que es las psicológicas y las sociales. ¿Qué piensan las mujeres? Primero lo normalizan y por eso no denuncian. La vergüenza que hemos hablado hace un momento, el temor a no ser creídas, porque muchas veces no hay evidencia y no se necesita de esto, la culpabilización, incluso por parejas, por la familia. Luego vamos a ver un testimonio de una trabajadora. Laborales y económicas, pérdida del jornal. ¿Qué pasa si una trabajadora decide ir a denunciar, pierde el jornal, no le pagan por el día trabajado? Hay sobrecarga o exclusión de campañas, no renovación también. Luego a veces hay un término que las tildan de problemáticas y no las renuevan. Las de geografía y de tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, si no hay un SEM 24 horas en el distrito donde ella se ubica, salen del jornal, no van a poder asistir a denunciar, ¿no? Hay distancia, hay gastos adicionales que se suman para esto. No es que van, si no hay personal, la vuelven a citar y nuevamente hay un ingreso adicional de destinar dinero también. Y un tema de desconfianza en las instituciones. Hay una revictimización, sobre todo de la PNP, ya lo vamos a ver también, y el temor a que se filtren sus identidades. Hay un desconocimiento también de las rutas públicas, ¿no? 36.4% desconoce el rol de la SUNAFIL, no sabe qué hace la SUNAFIL. El 54.5% no sabe cómo evaluar la respuesta de la policía frente a estos casos, ¿de acuerdo? No sabe si pueden intervenir, si las pueden ayudar. Y 60.4% desconoce la labor de los centros de emergencia mujer. Y denunciar implica perder ingresos, exponerse a juicio social o a no confiar en la protección. El derecho existe formalmente, pero se vuelve difícil de ejercer. Siguiente, por favor. Algunos testimonios aquí son, por ejemplo, muchas veces callamos por vergüenza, porque no se divulgue, se enteren los demás. Algunas por miedo, por temor, dicen, ¿no? Mejor calladita. Algunas las botan, las castigan. Esa señora es problemática, dice. Entonces, el silencio se relaciona con el miedo a perder el empleo, la culpabilización social y la desconfianza en la protección institucional. Siguiente, por favor. En el eje 5 vamos a ver los impactos multidimensionales en la vida de las trabajadoras. 91% señala que el hostigamiento sexual laboral puede impactar en el daño emocional en las mujeres. Estrés, ansiedad, miedo de asistir al trabajo. 82% hablan de una disminución de rendimiento laboral. 66% renuncia como estrategia de protección. 44% vive un despido, falta de renovación. Y 16% presenta conflictos graves en las familias. Esto como parte de las encuestas. Ahora vamos a ver un poco qué surge en los focus group. Entonces, a nivel de salud mental, mujeres que han sufrido algún tipo de hostigamiento sexual laboral presentan insomnio, tristeza, ansiedad, estado de alerta y temor, porque termina siendo violencia la que está viviendo. En la vida familiar presenta irritabilidad, conflictos de pareja, aislamiento y debilitamiento de las redes. Acá también hay otro punto, ¿no? Que en los mismos fondos, cuando una mujer accede a estas invitaciones y pueden luego subirlas de cargo, también las otras trabajadoras resienten con ella. Y eso también va creando un quiebre del tejido comunitario y de las redes que se pueden formar dentro de los trabajos. En la trayectoria laboral hay renuncias, rotación, pérdida de ingresos y discontinuidad. Y esto claramente también afecta en la trayectoria laboral de una mujer. Podemos ver que el impacto de este hostigamiento sexual laboral no solamente acaba en el trabajo, continúa en las otras áreas de las mujeres. Aquí algunos testimonios. Este es un testimonio de una trabajadora, es un solo testimonio, ¿de acuerdo?
Es una mujer trabajadora de Santiago que tiene más de 20 años en la agroexportación. Ella se atrevió a denunciar al hostigador. El hostigador tenía un cargo más que ella. Y ella lo denuncia frente al comité. ¿Y qué es lo que sucede? El hostigador la demanda. ¿Por qué? Porque la estaba ella difamando. Él empieza a recoger firmas en el trabajo. ¿Para qué? Para que lo respalden, que él no las había hostigado a otras mujeres. Y empieza una situación compleja para ella. Ella dice que ve como la mala porque la empiezan a aislar en el trabajo. Ella tuvo que pedir licencia sin paga. Se vio afectada a nivel económico porque el otro trabajador que tenía un cargo mayor continuaba trabajando. A nivel familiar, su esposo casi se separa de ella porque le dijo que quizás ella le dio confianza a este señor, que quizás por eso él estaba hostigándola. Entonces vemos que el daño no solamente se limita al espacio laboral, esto continúa. La señora tuvo problemas no solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico, porque con esta demanda no solamente hubo un tema de solicitud de rectificación, sino de más de 15.000 soles por difamación. Entonces la señora, y esto además deja un antecedente para otras mujeres que quieren denunciar, ¿no? No hubo respaldo de la empresa al respecto tampoco, y ella tuvo que enfrentar esto sola, ¿no? Buscar otras redes, buscar soporte legal en organizaciones también. Entonces, esta experiencia demuestra que el daño no se restringe al hecho inicial, sino que puede extenderse al trabajo, a la familia y demás. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver un poco ya ¿qué proponen las propias trabajadoras? Dentro de la encuesta sugieren que se realicen inspecciones inopinadas, ¿de acuerdo? Desde SUNAFIL, porque también en el estudio, ya cuando tengan acceso, van a poder leer que las trabajadoras refieren que las inspecciones son avisadas a las agroexportadoras. Y probablemente lo saben, probablemente es algo sabido, sin embargo, lo tenemos en testimonio, ¿no? Es como las trabajadoras comentan que hay un aviso al respecto, que las preparan, que preparan los espacios incluso. Entonces, se pide que sea un tema inopinado. 109 menciones piden que se separe el agresor, ¿no? Cuando hay una denuncia, se pueda separar al agresor del trabajo, y que se garantice que la trabajadora pueda continuar trabajando, porque también hay casos en los que se separa a la que denuncia a la trabajadora. 88 menciones piden que haya apoyo psicológico y asesoría legal especializada en las empresas, ¿no? Que se cuente con esto. Entonces, ya esas 4 que surgen abajo vienen desde los focus, desde los grupos focales, que piden canales externos y confidenciales para denunciar, ¿de acuerdo? Como que se garantice que no se van a filtrar sus datos, que no las van a amenazar, que también los comités sean independientes y visibles, que también ellas accedan a los comités, por ejemplo, que sepan quiénes son, que se identifiquen con chalecos, ¿no? Luego que las entrevistas sean reservadas en las inspecciones, que también las inspecciones vayan a conversar con ellas. Y finalmente, esto de la salud mental dentro de la salud ocupacional. Piden que algún especialista esté de manera permanente en la institución para acompañarlas, incluso para recibir. Claramente alguien sensibilizado con el tema que no las culpe ni las recrimine, ¿no? Acá hay algunos testimonios, como que haya más difusión en señaléticas, en el fundo, en los mismos buses, sobre el tema de hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, en las redes de denuncia. Ellas mismas lo proponen. Para que la mujer tenga más confianza debería haber una persona, una profesional mujer con quien hablar dentro del fondo. Luego, bueno, dice que no debería de existir como el favoritismo y que no tengan que soportar el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces habla de una prevención, de rutas amigables, de acompañamiento y de medidas amigables de protección para ellas. Siguiente, por favor. Aquí mencionamos los protocolos. ¿Cuáles son las recomendaciones para las empresas desde el estudio? Primero, que existan protocolos accesibles y visibles, que se difundan versiones amigables. Esto que hablábamos, ¿no? ¿Realmente la información en la capacitación que se les da al inicio está siendo efectiva? ¿Cómo miden que es efectiva esa capacitación? ¿Qué garantiza que sí esa capacitación está siendo efectiva para las personas? Les dan un papel y luego las envían a trabajar. ¿Están manejando otros medios, videos? ¿Qué otros recursos se están teniendo para trabajar al respecto?
Los comités independientes, que sea una elección transparente, que haya capacitación constante, especializada, realmente que se vea como un problema y que se invierta en esto. Los canales seguros de orientación, incorporar acompañamiento previo, la capacitación permanente, no solamente a las personas que conforman el comité, sino también a recursos humanos, a los mandos medios y a todo el personal que pertenece a la empresa. Salud ocupacional integral, acceso a atención psicológica confidencial, seguimiento y finalmente infraestructura y transporte seguro, baños con privacidad, iluminación, supervisión de zonas aisladas y protocolos en la movilidad también. Entonces, la obligación de las empresas no solo se agota con documentos, sino debe garantizar prevención, protección y respuesta. ¿Cuáles son las recomendaciones para el Estado y la sociedad civil? Para SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, fiscalizaciones inopinadas en campo, paraderos y transporte, entrevistas también reservadas sin presencia de jefaturas, verificar realmente la implementación real de protocolos y comités, cómo miden realmente que se estén implementando esto, no con un sí, un no, o que está eso, cómo miden esto, el conocimiento, la comprensión, supervisar protección frente a represalias también. Para el Ministerio de la Mujer, CEM, PNP y gobiernos locales, difundir rutas de atención de formatos accesibles, videos, folletos, acercar servicios mediante acciones itinerantes y en horarios compatibles con las trabajadoras del agro. Fortalecer atención sin revictimizar, articular respuestas con empresas y organizaciones locales. Y para sindicatos, organizaciones, CODE, formar lideresas y redes de acompañamiento, brindar orientación legal y psicosocial, fortalecer vigilancia ciudadana y organización colectiva y promover incidencia para la aplicación efectiva del convenio 190. Finalmente vamos con las conclusiones principales, que es el hostigamiento se presenta en múltiples espacios y modalidades, ¿no? Hemos visto que no solo se limita al campo ni a conductas físicas, aparecen en el transporte, en espacios comunes, en mensajes, en presiones laborales. Las relaciones de poder y la precariedad contractual son centrales también, ¿no? La capacidad de decidir sobre las tareas que se asigna, sobre la continuidad del trabajo, también es una barrera. Existe una brecha entre el cumplimiento real y la confianza real, ¿no? No solo basta que existan los comités, los formatos, sino que se cumplan realmente. Las barreras son múltiples y acumulativas, hay un miedo, hay una dependencia económica, un juicio social, desconfianza, y también es importante cómo se está abordando estas barreras. Y finalmente los impactos trascienden el trabajo, lamentablemente, ¿no? Afectan la salud mental, la estabilidad económica, las relaciones familiares y la trayectoria laboral. El hostigamiento laboral no solamente es un problema individual, requiere transformar las condiciones organizacionales y también es un problema nacional también, ¿no? Que nos compete también a nosotros como comunidad, como sociedad. Muy bien, la siguiente por favor. Gracias, y escuchar a las trabajadoras es el primer paso, ¿no? Humanizarlas, ver la dignidad también en ellas es importante, sobre todo la importancia que tienen en las agroexportadoras, y escucharlas también es como importante para que surjan también propias acciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Katherine. Entonces, abrimos una ronda de comentarios, ¿no? Porque las que quieran hacer uso de las primeras reacciones a este estudio va a estar disponible en nuestra página web de CODEICA para que los puedan descargar. Lo que les hemos entregado es una versión resumida, ¿no? Pero si quieren el estudio completo, vamos a subirlo en el mes de agosto a nuestra página de CODEICA, ¿no? Entonces, algunas reacciones, comentarios al estudio, este es el momento, levantamos la mano y podemos hacer alguna intervención. Claro. A ver. Ante todo, muy buenos días. Agradezco a la doctora por este informe tan minucioso, pero creo que ahí también podríamos agregar, sobre todo con experiencia, con las personas que venimos de lejos. Solo contamos, por ejemplo, con un cuartil, donde ahí está, vamos a decir, en casos de parejas jóvenes o de madres solteras, su pequeño. Y después de haber sucedido ese hecho, ¿cómo llega a su casa?
cómo trata a esa niña pequeña de 4, 6, 7 años. Esos hechos tampoco no se dicen. ¿Y cómo vive esa persona cuando tiene que pagar puntualmente su pago de alquiler? Entonces, están sujetos, sí o sí, a continuar recibiendo ese hostigamiento, porque no pueden perder la semana. En una trabajadora, perder, no cerrar la semana, que es clave, es perder prácticamente lo que necesitas para la semana siguiente. Entonces, este es un caso bastante sensible. Ahora se me viene a la cabeza un proyecto que decía, por ejemplo, cuando subimos en los buses de viaje, siempre está ahí una imagen grande donde dice que el acoso sexual es penado, ¿no? Entonces, creo que tendría que ser algo así en todos los lugares claves donde el acoso sexual es penado también para las mujeres trabajadoras. Gracias. Gracias. Gracias, Sonia. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento y a todos los que estamos aquí, que representamos de alguna manera a la organización social en nuestra región. Felicitar y agradecer el estudio que nos han publicado el día de hoy, que creo que revela algo muy importante, el hostigamiento laboral que está ahí. Datos como los que usted nos ha compartido, doctora, en realidad nos ponen nuestra pregunta. Y como decano del Colegio de Psicólogos de ICA, verdaderamente creo que nos hace pensar en qué hacer respecto a esta situación. El hostigamiento laboral es una forma de violencia. Y nosotros como Colegio de Psicólogos trabajamos desde el punto de vista del estatuto, inclusive por buscar un beneficio de la salud mental en la población. No podemos hablar de salud mental si hay violencia. Creo que la expresión justamente de esa falta de salud mental es la violencia de la que usted nos ha compartido. En ese sentido, creo que me toca, usted lo ha mencionado en alguna parte, en el tema psicológico. Pero es verdad, también yo quisiera un poco aportar en ese sentido de que, si bien es cierto, somos una región donde existe un boom económico, las empresas están ganando mucho dinero. Sin embargo, es lamentable que no tengamos, lo que usted mencionó, ese compromiso de las empresas. Están ganando dinero, pero no aportan. Y también quisiera mencionar aquí algo muy importante, la necesidad de los psicólogos en las empresas. Que se contraten psicólogos que puedan apoyar a estas personas. Sí, lo piden incluso ellas mismas, ¿no? Claro, Ellas lo piden. Pero sin embargo no hay una exigencia. No hay una exigencia que diga que hay una labor psicológica. Y eso es una problemática. En ese sentido, yo como colegio psicólogo quisiera plantear. Nosotros tenemos bueno, la tabla de España, estamos hablando de nosotros hemos formado comités de especialidades. Se han formado 5 comités, hasta 6 diría yo. Dentro de ellos tengo comités de especialidad en psicología clínica, comité de psicología organizacional, comité en psicología social comunitaria, ¿no? Que está acá una representante. Y yo quisiera, ¿no?, ponernos a disposición de ustedes, de repente a través de esos comités, cómo podemos apoyar, cómo podemos colaborar con estas mujeres víctimas de este hostigamiento laboral. Y por otro lado, y también decirlo, es que este hostigamiento es producto también, y viendo del otro lado, del agresor, que también tiene probablemente una patología, un problema que también nos ataca, ¿no? Entonces creo yo que hay que trabajar en ese sentido. Yo me comprometería con la organización Codeca a poder gestionar, podernos a disposición de ustedes. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias, buenos días. Agradecer también este aporte valioso de la Codeca a través de la doctora, que es importante tenerlo en cuenta, como manifestó el doctor, antes de darle uso de la palabra. Creo que es importante y es imperativo
a un sector que no está visibilizado formalmente. Yo creo que es necesario, ante el condicionamiento para el trabajo, la simetría de poder para ingresar a un centro de trabajo, los acosos que se ha vislumbrado en este momento, creo que es importante que se incluya, aparte de lo que se acaba de decir, que se incluya el plan de trabajo del Ministerio de Trabajo o de SUNAFIL, que se puedan desarrollar las capacidades in situ. Es decir, hacer convenios de la mejor manera posible a fin de que se trate este tipo de problemas no como viviendo de los trabajadores, sino que sea una responsabilidad social. Que los órganos de trabajo, en este caso SUNAFIL, puedan desarrollar capacidad y escuchar los problemas de las trabajadoras. Y además, a nivel, todo debe estar articulado con personas también que sepan de derecho y que se haga mesas de trabajo con los trabajadores y también los empresarios. Porque no es posible de que las trabajadoras se sean sometidos a ese tipo de maltratos, ¿no? Y que además es importante, ellas dejan sus niños en casa y es un peligro también para ellos. ¿A qué sentido social ellos benefician? Los exportadores que se ganan millones y ya lo dijo, ha duplicado sus ingresos y no aportan nada a sus trabajadores, que son la fuerza de trabajo, ya que sabemos que realmente ellos son los que dan su fuerza de trabajo para que ellos tengan dinero. ¿Y por qué no pueden invertir en una barbería, por ejemplo? ¿Por qué no les pueden dar un plan donde haya temas relacionados a los beneficios, a sus derechos? Ellos deben saber, ahí yo creo que es importante para mí. Creo que a ellos les conviene que haya esa fuerza laboral. Y además, más económicamente hablando, las autoridades, como dicen los gobiernos, no les interesa que sean educados, les interesa que haya jóvenes en las altas portadoras, sin ser calificados. Y eso no podemos admitirlo ni permitirlo. Y otra cosa que también creo que aquí nos ha hecho, termino con esto. Su salud de los trabajadores. Yo he escuchado gente de personas, de doctores que están en salud, que no pueden atenderlos a los amigos, a los clientes de la exportación, porque la empresa no hace pago del 9% que debe abonar al salud para poder tratarlo. Le dan 6% y cuando llegue el trabajador, te dice, ¿sabes qué? No, tu empresa no ha pagado. Por lo tanto, no. Son tantas cosas que estoy diciendo de que hay que tener un plan. Y el plan de trabajo del Ministerio de Trabajo debe estar incluido estas cosas que nosotros estamos hablando para poder solicitar en parte la parte de su sindicato que debe formar. Gracias. Gracias, Julia. Buenos días. Quiero agradecer la invitación y sobre todo también felicitar el estudio, de encuesta a 154 trabajadoras. Hay detrás un trabajo de varias instituciones que definitivamente, si bien ha surgido como un producto, es necesario, considero, que podamos nosotros retomar este diagnóstico, el trabajo posterior. Sí, nos sorprende, a la Defensoría del Pueblo le sorprende que las trabajadoras no conozcan un poco qué hace el Centro de Emergencia Mujer, es la entidad que lidera el tema contra la violencia familiar y los grupos y la corrección. Básicamente es que
hay todo un grupo multidisciplinario que interviene con asesoría legal gratuita, ¿no es cierto?, con soporte socioemocional también, pero la trabajadora no lo conoce. Eso nos sorprende tremendamente, y es que casualmente también sigue perdurando el temor a la denuncia, ¿sí?, por un tema laboral, por necesidad básicamente. Y desde la Defensoría del Pueblo sí nos comprometemos en el sentido de poder fortalecer las capacidades y trabajar con otras entidades para hacer que los mecanismos de promoción sean mucho más simples y sencillos y que una trabajadora pueda conocer. En los diversos espacios que hemos participado, conocemos el trabajo de fortalecimiento de capacidades, prevención, pero ahí va el otro tema, ¿no? Medimos el tema cualitativo de esta capacitación. ¿Cómo hacemos una trabajadora que no tiene mucho tiempo pueda entender el ABC de qué tiene que hacer frente a la violencia, cómo intervenir, y cómo articulamos con las demás autoridades la intervención inmediata? Porque cada trabajadora que ha sido vulnerada puede tener medidas de protección de manera inmediata si el mecanismo funciona. La norma existe, es necesario potencializar, fortalecer las capacidades, sobre todo crear confianza con las trabajadoras. Sí, hay canales, y ahí sería un reto también para nosotros como autoridades poder establecer un canal de comunicación para que ellos puedan hacer la denuncia en caso tengan desconfianza con alguna entidad. Un número al cual de repente no le va a contestar, puede llegar un mensaje de WhatsApp y nosotros podemos intervenir en ese caso. De la Defensoría del Pueblo somos la entidad que supervisa la actuación del Estado, entre ellos el programa Guardián, Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y también defendemos derechos. Hacemos el tema de promoción también de poder llegar a conversar con las autoridades y también con las trabajadoras para poder canalizar estos reclamos que ellos tienen. Ya está en giro una mesa de seguridad, el Comité de Seguridad y Trabajo. Básicamente estamos trabajando en una línea, tiene un producto interesante, muy parecido, podemos nosotros incidir en la continuidad de este trabajo que se está realizando, ya que ustedes tienen un producto y solamente tenemos la muestra de 2 distritos. Ni siquiera hemos llegado a la magnitud de toda la región. Y es necesario que nosotros con este muestreo podamos tener otra reunión, y ahí planteo a CODE que después de agosto pueda agendar una reunión con autoridades, incluyendo a los titulares de cada sector, para poder trabajar en mérito este diagnóstico, la situación de qué hacer de aquí a posteriori. A los trabajadores que nos acompañan en esta mañana, decirles que hay mecanismos, ¿sí?, y que la denuncia puede ser escuchada. Si de repente hay un temor para que le identifiquen, hay mecanismos de intervención. Y vamos a ponerlo en práctica de una vez para poder identificar y grabar. Una persona que trabaja en condiciones adecuadas definitivamente va a tener mejor productividad y también su vida se va a desarrollar en mejores condiciones. Es necesario que todas las autoridades que estamos en este espacio nos sigamos comprometiendo, pero esta vez en mérito a estos indicadores que nos están permitiendo tener una base y nosotros podamos plantear acciones concretas a mediano y a largo plazo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, como les mencionaba, nosotros como CODEICA impulsamos en el año 2023-2024 una mesa de trabajo sobre el hostigamiento sexual en el sector agroexportación. En esa mesa hemos estado con Defensoría, SUNAFIL, CODE, ¿no?, y otra, estuvo el Centro de Emergencia de Mujer Santiago, que participó muy activamente, y por eso que se focalizó ese distrito. No ha podido venir el día de hoy, pero creo que vamos a tomar la palabra igual de la Defensoría del Pueblo para volver a reactivar la mesa de trabajo que habíamos instalado con 2 años consecutivos, pero a raíz del estudio que ya lo tenemos, entonces podemos ir planteando algunas acciones. Le vamos a dar el pase al intendente Hugo de SUNAFIL. Gracias, Flor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hugo Tapia, intendente regional de SUNAFIL. Bueno, en principio también igual, felicitar al equipo que ha hecho este trabajo. Creo que es un trabajo muy importante. Y en la misma línea que ha expresado nuestra doctora, también defensora del pueblo acá en la región Ica, es muy importante articular. Y como yo siempre digo y vengo diciendo, hay que trabajar bastante en prevención. Si no trabajamos en prevención, todas estas situaciones van a continuar. Ahora,
a mí también me preocupan las barreras de comunicación que se tienen. Es muy preocupante este estudio, entiendo que se ha hecho 2024. Este año. Entonces las barreras siguen existiendo. Entonces es importante que los trabajadores y trabajadoras conozcan cómo hacer sus denuncias, no solamente un tema sociolaboral, también pues hay una connotación hasta penal cuando hay un acoso sexual laboral. Y no solamente, como digo yo siempre, no solamente del hombre a la mujer, también puede ser de varón a varón o de mujer a varón, porque eso existe. Entonces hay que tenerlo claro en ese sentido para que no tengamos ningún temor en poder realizar alguna denuncia sobre estos puntos o sobre estos aspectos. Es importante también el estudio que mencionó nuestra amiga la psicóloga, y dio un ejemplo que también debemos tomarlo muy en cuenta cuando se hace o se hizo una denuncia de parte de una señora y que terminó siendo pues, demandada por difamación. Entonces, ahí hay que tomarlo con bastante, digamos, bien minuciosamente la situación que se puede generar, puesto que nosotros sabemos pues la mujer es la parte más vulnerable, pero hasta hasta cuándo puede hacer su denuncia o cómo debe hacer su denuncia, porque entendemos de que tenemos que creer que la mujer pues viene siendo acosada y vulnerada, pero muchas veces no hay la manera o no conoce la forma como hacerlo, y ahí viene la situación del otro lado, de que con conocimiento y causa de repente se aprovecha y demanda y asusta a esta mujer que efectivamente de repente sí fue vulnerada, pero lo que pasa es que no tuvo el conocimiento de cómo hacer su denuncia. Entonces, es importante estos trabajos que venimos haciendo ya con CODEICA, con la Defensoría del Pueblo, con CEDEPRETI, porque son temas que hacen pues, que hagamos que las personas conozcan por lo menos cómo realizar una denuncia y cómo llegar a establecer algo que después no vamos a tener problemas o después no van a tener problemas. Entonces, es muy importante esta reunión, felicito el lanzamiento, lo vamos a tomar por supuesto y vamos a coordinar directamente porque si bien es cierto se ha hecho un trabajo en 3 distritos, pero por supuesto que tiene que haber una consecuencia de ese trabajo. Y esa consecuencia tiene que ser el trabajo articulado de todas las instituciones, privadas y públicas, ¿no? Porque ya tenemos un trabajo y nosotros como SUNAFIL, por ejemplo, no podemos quedarnos con los ojos cerrados. No está bien, se ha hecho un trabajo con personas que le digo no identificadas porque se ha querido así, pero igual, o sea, ya más o menos tenemos que tener el conocimiento de dónde están sucediendo estos temas y normalmente pues eso no es del momento, no es de ahora. Si se ha hecho una evaluación este año sobre estos temas, seguramente que eso viene arrastrando. Entonces, tenemos que trabajar articuladamente para no quedarnos solamente en un informe, en un trabajo de estudio y nosotros qué hacemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Otra cosa que yo quería indicarles, porque también lo escuché, y bueno, yo llego acá en marzo de este año, pero encontré una práctica que se hizo, si no me recuerdo, en 2022 por parte de SUNAFIL en coordinación con la Cámara de Comercio, y por eso a veces digo, es importante también articular con el empresariado, ¿no? En relación a que los fondos pongan un letrero grande, denuncia tu acoso laboral, denuncia cualquier tema, los fondos deben tener ahí he visto que lo ponen solo para las auditorías. De SUNAFIL, los números de la Defensoría del Pueblo, los números del mismo empresario, de tal manera que se denuncie o se tenga claro de que hay una autoridad del Estado que está atrás de ello y que también hay un compromiso del empresariado para hacer las cosas bien. Entonces yo creo que debemos de retomar esa actividad, lo hizo SUNAFIL, como le digo, el año 2022-2023, cuando la doctora Norma Vergara, que está acá presente, fue intendente. Entonces ese tema debemos de retomar, porque yo considero importante. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, con estos aportes que nos
ha brindado SUNAFIL, los aportes de la Defensoría, de las trabajadoras, ¿no? Nosotros igual nos comprometemos como institución de alguna forma volver a activar y aceptarnos, a volver a revisar ya más en la mesa, más detallado, ¿no? El informe completo, para ver qué acciones de manera articulada podemos ir emprendiendo, ¿no? en el transcurso con todas las instituciones, ¿no? Activar la mesa, ¿no? Porque si bien las trabajadoras mencionan que conocen los comités de hostigamiento, pero no saben las funciones del comité, entonces hay ahí cuello de botella que tenemos que de alguna forma solucionar. Nosotros ya hemos empezado a trabajar con varias instituciones el tema de la seguridad y salud en el trabajo, pero podemos ir articulándonos para trabajar los dos temas en la misma mesa, ¿no? Entonces es una cosa que le tenemos que ir dando vuelta, pero a esta mesa tendríamos que sentar al Centro de Emergencia Mujer, a otras instituciones que ven específicamente este tema. Entonces igual como CODEICA, si no hay otra intervención, agradecerle igual a Catherine por el estudio. Como les mencioné, nosotros vamos a colgar el estudio en nuestra página web. Perdón, antes de cerrar, Noemí quería decir, y luego Belinda las últimas intervenciones. Bueno, muy buen día, compañeras y compañeros. Muchas gracias, doctora, por toda la información que hemos tenido, ¿no? Como se dice, acá tenemos autoridades, en el cual a veces nosotros como mujeres trabajadoras a veces tenemos ese temor de denunciar. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el apoyo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se ha comprometido hoy día. Ojalá que Dios nos permita hacer una buena vez de trabajo, igual SUNAFIL, pero a veces presentamos los casos a SUNAFIL y a veces nos dan la respuesta de aquí a un año, y entonces ¿con qué esperanza? Por eso que a veces los anuncios hay. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando hay una denuncia, pues las entidades a veces se echan a dormir cuando denuncian. Y mientras que nosotros vamos comenzando, ya las empresas, los acosadores ya saben que hemos denunciado. Entonces a veces no tenemos esa esperanza. Por eso, si vamos así como se ha comprometido el señor de SUNAFIL, el señor de acá de Defensoría del Pueblo, ojalá Dios que se pueda cumplir para poder cambiar este tema y tener un refuerzo, decir, sí lo vamos a denunciar y sí tenemos un apoyo. Todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Ya con Belinda. No, aquí adelante Belinda. Muy buenos días con todos. Se agradece a la doctora por sacar a reducir esta problemática que es desde hace años, considero yo. Es muy cierto, aparte del hostigamiento, también el tema de la salud psicológica de las trabajadoras está terrible, porque a veces están con problemas para dormir, les genera ansiedad, el trabajo, la necesidad de poder contar con el trabajo. Y también está el tema que mencionó mi compañera, que es acerca de que las autoridades no nos dan respuesta, ¿no? Muchas trabajadoras, compañeras, lo que nos mencionan cuando tú les planteas la posibilidad de denunciar es de que no pueden hacerlo por temor, uno, a perder el trabajo, sus hijos necesitan el dinero para poder seguir adelante. Dos, que, por ejemplo, comentan, ¿no?, de que SUNAFIL avisa cuando hace las visitas al fondo y el fondo ya desde las 6 de la mañana con los trabajadores se están preparando. E incluso preparan a las personas a las que los fondos les van a hacer la pregunta para que puedan saber qué es lo que van a responder frente a cada pregunta. Entonces están en un lugar en el que no puedes expresar lo que piensas, que está siendo presionada, obviamente que genera problemas de salud. Muchas presentan caída de cabello, por ejemplo las que trabajan en cebolla están con varices, tienen que estar arrodilladas largas horas de jornada laboral, tienen que cumplir con extensas tareas, ¿no? Y aparte de eso también, por ejemplo, está el tema de la vista, muchas veces no se cuidan. O sea, son muchos factores que están desde hace años, pero no se sacan a relucir. Y como dicen, las autoridades que se supone que deberían de hacer respetar y valer nuestros derechos, se están durmiendo en sus laureles. Y si se están comprometiendo, espero que realmente se logre hacer algo. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí.
Gracias y felicitaciones por esta investigación. Mire qué tan importante es esta investigación que va a dar pie a más investigaciones y buscar la forma de solución. Si bien hemos visto ya las consecuencias que ya está presentando el acoso sexual a través de las agroexportadoras, y es cierto de que estamos viendo el trabajo, ¿no? Las consecuencias que está ocasionando sobre la persona, sobre las mujeres acosadas. Pero esto no va a parar, porque estamos luchando contra, ¿no?, los tratamientos, contra las consecuencias. Pero hay un punto muy importante que tenemos que ver, el perfil de ese acosador. Y dentro de las mismas agroexportadoras, ellos eligen su personal de trabajadores. Entonces, si ellos eligen a los jefes, a los capataces, al jefe de personal, entonces es con ellos que tenemos que trabajar. Es un punto muy importante, y las agroexportadoras concientizar que consecuencia de tenemos estos resultados. Mujeres vulneradas, mujeres con salud mental afectada, con depresión, con ansiedad, y ellos llegan con ese dolor a su casa. Y muchas veces tenemos que ver, ¿no?, las necesidades, las consecuencias. Tengo un caso muy conocido de una señorita ya con un diagnóstico TDAH más impulsividad, ¿no? Entonces ella ha ido a trabajar, se enamoró, por ahí le enamoraron, un jefecito, salió embarazada. El joven, como vio que salió embarazada, se regresó a su pueblo. La chica se quedó con su niña sin apellido. Después de un tiempo que se recuperó, también, como le digo, es impulsivo, porque toma decisiones impulsivas y se fue a Roma de nuevo tuvo otro embarazo con otro niño que no tiene apellido. Entonces, miren cómo va la cadena de violencia, ¿no?, de niños sin apellidos, sin niños que no tienen un padre, todo eso a consecuencia de personas que no tienen responsabilidad social. Si no tienen responsabilidad con un niño, mucho menos va a tener asumir responsabilidades de cargo, ¿no? Y sí, también he tenido casos de personas que han asumido cargo de capataces, pero no tienen estudios. Entonces, ¿cómo reaccionan ellos? Según a su ignorancia, a su manera de pensar. Entonces, vamos también a trabajar con este tipo de prevenir a través de las agroexportadoras. De todas maneras, hay psicólogos dentro de las empresas, hay trabajador social y trabajador social, entonces tiene que evaluarse para dar cargos, para poder parar, porque en sí no va a parar esta situación, se va a seguir dando. Bien, felicitaciones, muchas gracias por esta investigación y sé que van a dar pie a muchas alternativas. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar los últimos minutos de cierre a Catherine. Sí, quería como añadir quizás a lo que han ido comentando un poquito algo que es bien importante identificar, ¿no? Un hostigador o un violentador no tiene ninguna patología, no es ninguna persona que tiene una enfermedad de salud mental. Eso es bien importante reconocerlo, identificarlo. Esto viene desde el machismo, por eso cuando hablamos de capacitaciones, sensibilizaciones, tiene que estar muy relacionado el tema de género, hablar sobre el tema y cuestionar el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo evoluciona, desde el hostigamiento sexual laboral, desde el tema de la violencia psicológica, desde el tema, el feminicidio, por ejemplo. Los feminicidas no son enfermos mentales, es el grado máximo de machismo que puede llevar un hombre a asesinar a una mujer. ¿Por qué se hace trabajo con mujeres? Las cifras actuales evidencian que de cada 2 mujeres en Perú, una ha sufrido violencia. Entonces, por eso nos centramos en las mujeres y el estudio va con respecto a ese tema. Al inicio veíamos este tema de tolerancia y decíamos que de 6 a 7 personas tolera la violencia. Entonces, también es importante cómo trabajamos en nuestras propias instituciones.
porque no basta que yo reciba denuncias, ya sea SUNAFIL, ya sea la Defensoría, ya sea la policía. Si yo tengo mis sesgos, mis prejuicios, no voy a atender de forma adecuada y correcta, más bien puedo revictimizar a la persona y a la víctima. Entonces también es importante que sí se planteen acciones hacia afuera, pero también esas acciones en las mismas instituciones, los mismos psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí quería como acotar eso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a Catherine por el estudio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a las instituciones, a los sindicatos, a las trabajadoras de la educación, a los diferentes sindicatos y organizaciones y por supuesto a algunas empresas que también están interesadas en el tema y en el estudio porque de alguna forma quieren mejorar la situación dentro de sus empresas. Y eso creo que es valorable, que estén sentadas algunas empresas aquí es porque están interesados en que las cosas funcionen bien, en que las cosas en su empresa vayan mejorando también los derechos laborales. Vamos a tomar en cuenta cada uno de los aportes de ustedes para empezar a trabajar a raíz de este estudio algunas acciones más articuladas. Muchísimas gracias, un aplauso para todas, para todos, nos invitamos a la parte de afuera. Las invitamos a la parte de afuera para compartir. Y comentarles, ya para cerrar, que el día 22 a las 4 de la tarde vamos a estar haciendo la presentación de un estudio de buenas y malas prácticas. ¿Por qué? Porque también hay que identificar cuáles son esas buenas prácticas que hace la empresa y que hay que ir recalcándolo, pero también cuáles son las malas. Es un estudio que se ha hecho, ese estudio sí es a nivel provincial, se han aplicado más de 350 encuestas en toda la provincia de Ica, hemos tratado de evaluar los diferentes puntos, y creo que ese estudio le va a permitir también a las empresas identificar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar, ¿no? Estos estudios nos sirven en realidad no para decir que el empresariado está mal, no, sino para identificar en qué cosas tenemos que ir mejorando, qué cosas tenemos que hacer también para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras estén contentas, felices y se les respeten sus derechos laborales. Entonces, están invitados al 22 a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y podemos pasar a la parte de afuera para que termine el partido. Y las empresas que han venido me obligan aquí porque les tengo que esperar su cliente.